Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y bueno, estamos conformados por Castillo Saavedra, Islas Tafoya, Molina Farfán y Solano Aguirre. El día de hoy les vamos a presentar un caso clínico en donde tratamos a una paciente de 18 años con nux vomica, eh, con nuestro docente a cargo, el doctor Salvador González Soto. Siguiente, por favor. En nuestra presentación vamos a tener estos puntos en donde vamos a abordar detalladamente nuestro conflicto de interés, introducción sobre lo que vamos a abordar, sobre el diagnóstico de la paciente, antecedentes, claro, su ficha de identificación con el padecimiento actual. También pusimos lo que son los objetivos del programa. Les incluimos un diagrama de flujo para que sea más conciso y breve lo que es el diagnóstico, los resultados, la discusión y al final también pusimos referencias y perspectivas de lo que es nuestro trabajo y claro, el consentimiento informado de la paciente. Siguiente, por favor. Bueno, nosotros somos entonces el equipo número 2 del grupo 7HM11 con nuestro periodo escolar de 2025-2. Vamos a presentar un caso clínico homeopático. Este caso clínico homeopático se realiza única y exclusivamente con fines académicos. Siguiente, por favor. Bueno, primero tenemos que tener en cuenta los principios bioéticos para que vean que esto está hecho con no más que con puntos éticos. Tenemos autonomía, no maleficencia, beneficencia y justicia, en donde integramos todos y cada uno de estos puntos en nuestro proyecto con el máximo respeto posible. Siguiente. Ok. Nosotros realizamos la toma de caso. Somos estudiantes de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía con nuestro docente encargado, el doctor Salvador González Soto. Durante pues todo el semestre llevamos a cabo diversas consultas en el ámbito de lo que es la medicina homeopática, en donde dimos seguimiento a los pacientes y a la respuesta obtenida con el tratamiento adquirido. También realizamos un análisis repertorial apoyándonos principalmente en el repertorio de Kent con el fin de determinar lo que es la terapia más apropiada para la situación clínica de todos y cada uno de nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Y bueno, entrando ya de lleno, tenemos que las infecciones del tracto urinario en mujeres son muy comunes, especialmente tras contacto sexual. Sin embargo, no solo es la única causa. ¿Por qué tras contacto sexual? Pues porque debido a lo que es la cercanía de la uretra y de la zona perineal, pues pueden facilitar lo que es la entrada de bacterias, provocando síntomas como es ardor, ardor al urinar, urgencia y también frecuencia al tener sensación de que aunque orines, todavía quieres seguir orinando. En este caso, vamos a describir la evolución de una paciente con una infección de vías urinarias postcoital y vamos a ver lo que es el tratamiento y los factores psicosociales que fueron implicados en este caso clínico. Bueno, entonces vamos a comenzar con la fecha de identificación de nuestro paciente. Es una paciente femenina llamada Ariadna Jimena, de 18 años, que es estudiante de media superior y su estado civil es soltera. En cuanto a sus antecedentes relevantes, los antecedentes heredofamiliares, ella menciona que su madre tenía gastritis crónica desde los 21 años, no controlada. Su abuela materna fue diagnosticada con anemia a principios de este año y a su vez también la abuela materna presenta diabetes mellitus tipo 2 desde el 2017 y se trata con insulina. Otros antecedentes familiares de importancia ella los niega. En cuanto a sus antecedentes patológicos, dice que ella no consume sustancias psicoactivas, que tiene todo su esquema de vacunas completos, eh, sin la vacuna del sarampión. Tiene su antecedente de alcoholismo positivo,
Se le fue diagnosticada con depresión a los 12 años y es tratada con fluoxetina, pero fue suspendida hace un año y hace 7 meses mencionó que le dio varicela. Actualmente está en estudios en tratamiento por posible insuficiencia venosa relacionada con lo que es la vena cava y la vena ilíaca izquierda. Desde lo que es diciembre del 2024, desde el 2024, ella refiere dolor y fatiga en lo que son las extremidades. En cuanto a sus antecedentes quirúrgicos, vemos que hace 10 años fue operada por un tumor en la parótida derecha. Tiene alergias al polen, al polvo, a los cambios de de clima. Y la que sigue, por favor. En cuanto al padecimiento actual, la paciente nos menciona que los síntomas urinarios comenzaron una semana antes de cuando fue su primera consulta. Esto fue iniciado tras el uso del baño público y posterior a tener relaciones sexuales. Ella empieza a referir que después de estas dos situaciones ella comienza a tener lo que es el ardor al orinar, la sensación del vaciamiento incompleto, el dolor en el abdomen bajo, que se empieza a irradiar hacia la zona lumbar y a la zona torácica. A su vez, me empieza a sentir incomodidad al estar en distintas posturas. Inicialmente, primero ella empieza a mencionar que tuvo la presencia de lo que es el flujo vaginal amarillento, sin olor ni espuma, que fue acompañado con prurito. Principalmente después de lo que fue la defecación, y los síntomas se fueron intensificando al caminar, al sentarse y al usar el baño. Y empezar y disminuían al acostarse o al activar lo que es el suelo pélvico, es decir, al hacer como que esta contracción. Durante los 2 primeros días observó hematuria y el aumento de lo que es la frecuencia urinaria. No tuvo fiebre, ni escalofríos o malestar general. La que sigue, por. En cuanto a los objetivos del programa, bueno, vemos que la formación académica de los futuros médicos de la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía tiene la función de lo que es salvaguardar la integridad del paciente y comprobar y defender la veracidad de este modo terapéutico. En cuanto a los objetivos secundarios, vamos a ver que es el ofrecer un proceso terapéutico donde se anexe el uso mínimo de medicamentos, tanto en variedad, cantidad y el tiempo de uso. Y así, a su vez, también ofrecer la posibilidad de la sanación total dependiendo del paciente en cuestión y una mayor posibilidad del apego al tratamiento. ¿La que sigue? Bueno, y aquí ya les presentamos lo que sería nuestro diagrama de flujo. En este caso, pues este diagrama de flujo vamos a tener que va a derivar de lo que sería a partir de la primera cita y de aquí del comportamiento tanto del paciente como del tratamiento que se le esté apegando a él. Vamos a tener que al inicio, pues como en la mayoría de las terapéuticas que conocemos, pues vamos a darle una tribuna libre al paciente. Obviamente aquí, pues necesitamos que el paciente nos diga todo, así que pues va a haber pues no va a haber una omisión de todo lo que el paciente nos quiera decir. Tenemos que tomar en cuenta todo lo que él esté mencionando durante esta tribuna libre. A partir de aquí, nosotros vamos a hacer un proceso de repertorización. En este caso, pues todo lo que nos diga el paciente lo vamos a transformar a un lenguaje repertorial y en este caso, pues procederemos a una herramienta que se nos ha brindado y a partir de aquí seleccionaremos el tratamiento o la mejor terapéutica posible para el paciente. Y bueno, a partir de aquí pues vamos a tener que organizar los resultados, en este caso pues por el proceso de repertorización. Una vez aquí vamos a evaluar qué tipo de medicación le vamos a dar, si vamos a hacer bueno, si solo se va a dar un solo medicamento o una variedad de medicamentos dependiendo y si dependiendo cómo vamos a tratar al paciente, ya sea en cuestiones pues solo sintomatológicas o ir más allá, que es digamos, una de las principales o de los principales enfoques en la homeopatía, ¿no? Ir más allá de la enfermedad, tratar al paciente y de forma integral. A partir de aquí, pues también vamos a entender o vamos a seleccionar lo que sería la posología del medicamento, que en este caso sería potencia, cantidad y duración, dependiendo de pues el paciente y del estadio en el cual se encuentre. A partir de aquí, pues va a ser, bueno, se le va a dar todo lo pertinente al paciente y se le va a volver a citar. A partir de aquí, pues va a haber una segunda cita. En esta segunda cita va a haber nuevamente una tribuna libre al paciente,
donde nos tiene que bueno, tenemos que volver a dejar que el paciente nos vuelva a mencionar todo. Sin embargo, aquí es importante señalar puntos o ya bien tener marcado lo que sería las observaciones de Kent, porque de aquí pues partirá justamente lo que vamos a proceder en la terapéutica, ¿no? Ya de aquí pues podremos decir si el paciente mejora o empeora. Si ha mejorado el paciente, pues podemos, en este caso, lo que sería volver a evaluar el repertorio. En este caso, puede haber un cambio, un aumento en la medicación, etcétera, o un cambio en el medicamento. Asimismo, también, si el paciente, pues, podemos observar que ha llegado a la curación total, pues se le puede dar de alta. Sin embargo, también es importante señalar que en otras circunstancias podemos tener que el paciente no ha tenido un buen apego al tratamiento. Si el paciente no ha tenido un buen apego al tratamiento, pues se le puede solicitar que vuelva a tener el apego al tratamiento y asimismo comprobar si está funcionando o no. Sin embargo, si el paciente sí ha tenido un buen apego al tratamiento, pues en este caso deberíamos de observar, en este caso reevaluar lo que sería nuestro repertorio, ver qué falla hubo, si hubo falla en la posología, si hubo falla en la selección del medicamento, si hubo una mala traducción al lenguaje repertorial sobre lo que el paciente nos estaba mencionando, y a partir de aquí, pues volver a hacer un nuevo esquema terapéutico y nuevamente volver a citar al paciente en un futuro y nuevamente volver a la tribuna libre y así hasta lograr la curación total del paciente. Claro, también señalando que hay enfermedades no curables y entendiendo también pues ciertos límites de la terapéutica. En este caso, para nuestra paciente, comenzamos con lo que sería la traducción al lenguaje repertorial. En este caso, pues ella mencionaba, ¿no? Lo de su micción, que le dolía al orinar. En este caso, pues lo encontramos en el apartado de vejiga. También lo encontramos en los apartados de genitales femeninos. También podemos encontrar lo que sería los síntomas que ella refería, como sería la comezón o el prurito durante el sexo. Igual vamos a tener otros síntomas como sería el tenesmo, y dolores, ¿no? En este caso la agravación, la mejoría, en este caso de que todo mejora cuando está acostada. Y a partir de aquí, pues con la herramienta que nos ha proporcionado, con el radar, pues y también por parte de nosotros, empezamos a hacer una diferenciación sobre los medicamentos para así poder seleccionar el que mejor se apega a ella. En este caso, pues como podemos observar, el que podría ser seleccionado, pues era Nux vomica y sepia. En este caso, pues los diagnósticos que vamos a tener, pues clínico, que tendría una cistitis aguda no complicada, igual una vaginitis aguda probable por cándida. Esto debido a la sintomatología que nos presentaba la paciente. Igual en el nosológico, pues tenemos que es una infección del tracto urinario bajo. En el diagnóstico individual, pues vamos a tener que tiene un dolor abdominal bajo con irradiación en la región lumbar y torácica, disuria con ardor y hematuria al inicio de la micción. Va a tener deseo constante de orinar sin alivio posterior, leucorrea amarilla. Esto pues atribuyéndole principalmente a la infección de vías urinarias que estuviera, bueno, más bien que está presentando la paciente. En este caso también, pues como homeópatas, pues vamos a hacer otra parte, ¿no? Que sería en este caso ver qué miasma predominante tiene. En este caso, pues esta persona es una persona sórica, va a ser una sora predominante. En este caso, pues va a tener brotes funcionales reactivos, hipersensibilidad y síntomas molestos sin destrucción orgánica. Y pues va a tener también una psicosis secundaria. Este. Y bueno, a partir de lo que fue nuestra repertorización, lo que fue cambiar justamente el lenguaje repertorial y nuevamente a partir de las características de nuestra paciente, pues nosotros llegamos a lo que sería a la conclusión, en este caso sobre la medicación que vamos a o que se le dio al paciente. En este caso, pues va a ser, bueno, se le dio Nux vomica a la 30 CH, se le dieron 7 glóbulos cada 8 horas por 7 días. Y también se le suministró lo que sería sepia officinalis a la 6CH. En este caso, pues se va a tomar 7 glóbulos cada 4 a 6 horas. En este caso, la paciente, una vez que se le dio la medicación y se le volvió a ver en un lapso posterior, pues nos refería de que prácticamente toda la sintomatología
digamos que en ese momento había pasado. Sin embargo, pues nosotros seguimos indagando un poco más porque la paciente pues refería algunas otras molestias. En este caso, pues se atribuye pues bastante al miasma predominante de la paciente. Entonces, pues esto sería todo por esta parte. Bueno, estas son sugerencias y perspectivas y mejoras al trabajo que nosotros hemos realizado. Más adelante, pues también se volverán a mencionar, pero pues por encimita o de lo que podría ser, pues tenemos que, pues prácticamente aquí, como fueron citas en línea, pues faltaba como que esta sensación persona a persona con el paciente para que hubiera como un poco más de confianza, que hasta cierto punto que el paciente sintiera pues esa confidencialidad para poder trabajar mejor. De igual forma, pues al mismo tiempo de no poder estar presentes, pues no podíamos saber realmente si el paciente estaba diciendo completamente la verdad o no respecto a las sintomatologías, sensaciones, ya sea por pena, entre otras causas que pudieran causar que no nos dijera toda la sintomatología. Este, y pues, ¿de qué forma podría mejorarse esto? Pues justamente haciendo estas citas, estas visitas médicas, pues podría ser un punto medio o ya sea que el paciente pues llegue al consultorio o a la zona de prácticas para poder realizar pues la evaluación como tiene que ser. Ahora enfocándonos en las consultas que tuvimos con la paciente, en la consulta número 1 se realizó el 15 de mayo de 2025 y en esta primer consulta la paciente nos refería que presentaba ardor al momento de miccionar, así como también un dolor que irradiaba hacia lo que es la zona lumbar y torácica, y esto fue posterior a que ella utilizara un baño público, o es lo que refiere la paciente. También, junto con los síntomas, se juntaba la incomodidad al estar sentada, parada o al caminar. Para ella le era muy incómodo estar en estas posiciones. Como diagnóstico alopático se concluyó que era una infección de vías urinarias y vaginal, en donde tratamiento alopático se implementó lo que es la fenocepiridina, la nitatasraína y antibiótico. En el caso de la nistatina fue por 10 días eh, y el antibiótico por 5. Eh, cuando inició fue el 8 de mayo del 2025, cuando empezó a presentar todos los síntomas y nos describió que su flujo no tenía un olor, pero sí era un color amarillento y no presentaba espuma. Eh, Esto fue una semana antes de que se presentaran a consulta y al día siguiente de utilizar el baño público fue que comenzaron las molestias. Lo más importante o lo que más remarcaba la paciente era esta sensación de comezón a los 15 minutos de ir a evacuar, así como también nos mencionaba que mejoraba estando acostada, presionando con cualquier objeto lo que era el piso pélvico o bien bajo presión. Eh, los síntomas estaban presentes al ir al baño, al estar sentada por mucho tiempo o caminando. Lo que se concluyó o la repertorización que se concluyó en ese momento de la consulta fue como tratamiento Nux Vomica a la 30 centesimal, en donde se le indicó que consumiera 7 glóbulos cada 8 horas por una semana, ya que se trataba de un caso agudo, así como también le agregamos lo que es sepio officinalis a la sexta centesimal, igual 7 glóbulos cada 4 horas o 6 horas, dependiendo el dolor que presentara la paciente, y esta se iba a tomar al despertar, al desayuno, al mediodía, bueno, en la comida, en la tarde y en la noche. Para la consulta número 2, siguiente, por favor. Para la consulta número 2, esta se realizó el 26 de mayo del 2025, en donde nos refiere la paciente que gracias al tratamiento mejoró esta infección de vías urinarias y por ende pues ya no sentía esta incomodidad en la zona pélvica, ¿no? Ya no sentía ninguna otra manifestación en cuanto al flujo vaginal, pero nos mencionó que se le
aumentaron otro tipo de síntomas, ya que se sentía triste y ansiosa. Al despertar presentaba ataques de ansiedad, comenzaba con dolor de piernas y eh, tenía de repente como dolor espontáneo y además de ello, al momento de tener estos ataques de ansiedad, pues tenía pensamientos muy obsesivos. Evidentemente tenía una ansiedad actual, no tenía como concomitantes o bueno, no tenía síntomas agregados y no nos comentaba que un tiempo se le diagnosticó esta ansiedad, pero ya llevaba algunos meses sin un tratamiento, sin una valoración. También refirió que esto empezó en enero y esto fue dado por una presión que tenía ya que iba a aplicar un examen hacia lo que es el nivel superior y esto también, este estrés y ansiedad le provocaba lo que era el líbido disminuido. También se le suspendió el medicamento que se le estaba dando con anterioridad, el 16, no, perdón, el 26 de mayo, y el tratamiento que se siguió, gracias a la repertorización, fue el utilizar fosforicum ácido a la 200 centesimal, algo más mental, que esta se le iba a tomar cada 24 horas para que nos ayudara un poco a relajarla antes de su examen. En la siguiente diapositiva vamos a ver su testimonio. Nos refiere que hubo una mejora, pero bueno, vamos a escuchar. Pues me he sentido tranquila, he podido dormir un poquito mejor. Ahorita me duele un poquito la cabeza, pero es por estrés de la escuela. Pero ya me he sentido un poquito mejor. Ya como que ya siento que tomo las decisiones con mejor lucidez. Después de que estuve tomando el medicamento, como que ya no me dejo llevar por la ansiedad. Bueno, y finalmente, ya que la paciente nos refirió esta mejora y que realmente se había relajado, que se sentía menos ansiosa, que se sentía más libre en ciertas circunstancias y que eran la mayoría, vamos a mencionar ahora sí como tal las sugerencias de las perspectivas y las mejoras del trabajo que podemos implementar para, pues, justamente para ir trabajando en este proyecto. Es importante que profundicemos en lo que es la individualización del caso, es decir, enfocarnos específicamente en nuestro paciente y en los síntomas que refiere, así como también ampliar nuestro análisis repertorial. También es importante que registremos de la mayor forma posible cada detalle de la evolución clínica y con ello apliquemos herramientas objetivas de este seguimiento. También es importante que correlacionemos hallazgos clínicos con los estudios de laboratorio que se le soliciten al paciente para, pues, para todo este trabajo, así como también diferenciar cuidadosamente medicamentos que pueden ser similares a los síntomas que refiere la paciente, ¿no? También es importante que reconozcamos que la homeopatía es más efectiva en cuadros que son recurrentes o cuadros que son funcionales. Y bueno, esencial mantener el seguimiento constante y una reevaluación periódica. Siguiente. Bueno, en esta diapositiva vemos lo que son las referencias bibliográficas que utilizamos para llevar a cabo este proyecto. Y con esto terminaríamos la presentación. Muchas gracias. ¿Sabías que en el mes de noviembre es el mes de la concientización sobre el cáncer de próstata? Es una iniciativa global para poder promover el diagnóstico temprano y poder hablar abiertamente sobre la salud masculina. El cáncer de próstata es uno de los más comunes en hombres, pero también uno de los más tratables si se detecta a tiempo. Hacerse chequeos regulares puede marcar la diferencia. La información salva vidas, así que tómenlo como un gran dato.